Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, muy buenas noches. Les habla y les saluda el pastor Roque Allegrini en esta habitual audición de los días jueves. Saludo a toda la ciudad de Crespo y a todos los oyentes habituales a este programa. No son muchos tal vez, pero por lo que me saludan por la calle y me conocen, creo que hay varios. Por eso tengo una palabra para compartir con ellos. Tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo que nos permiten participar de la vida. Tenemos el sentido de la vista, para algunos tal vez sea el más importante. El sentido del oído, o sea, de oír los sonidos que hay en el ambiente. Olemos, tenemos olfato. Podemos tocar, el tacto, y tenemos también el gusto. Sabemos que oír y hablar, por ejemplo, casi están totalmente relacionados, lo mismo que gustar y oler, el olfato y oler están totalmente relacionados. El gusto y el olfato. Vamos a hablar un poquito de esto porque sin duda pareciera que cuando hablamos de lo espiritual nos alejamos totalmente de lo natural y está totalmente relacionado una cosa con la otra. Y quiero comenzar leyéndoles un versículo de la Biblia, palabra que salió de la misma boca de Jesús, diciendo de la siguiente manera: el corazón de este pueblo, y se refería al pueblo de Israel de la época en que Jesús vivió, está endurecido. El corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos, repite, no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. En algún momento, en alguna parte de la Biblia aparece una palabra, es la palabra estupor. Estupor es una sensación de estar escuchando verdades pero no poder entenderlas. Y a esto se refiere Jesús, ¿no? El corazón de este pueblo está endurecido. Es decir, ¿por qué dice eso? Porque tienen oídos que perciben sonidos, pero no pueden entender lo que se les está diciendo. Tienen ojos que pueden ver, pero no pueden reconocer lo que están viendo. Consecuencia de esto, su corazón no puede entender. Fíjese que acá están mencionados 2 sentidos del ser humano, que es el ver y el oír. El ver y el oír. Y esto está relacionado directamente con la palabra de Dios, porque Jesús se refería a esto. Para muchas personas la Biblia les resulta muy difícil. Me lo han dicho. Pero claro, hay partes de la Biblia que requieren un conocimiento previo para leer un determinado libro, pero no de libros extras de la Biblia, sino libros de la misma Biblia. Y la gente a veces se lanza a leer por algunos pasajes que son
inclusive algunos de difícil interpretación. No obstante, yo confío en que Dios siempre nos ayuda a pesar de lo difícil que pueda ser el pasaje. Hay gente que ha leído textos abriendo al azar la Biblia y han leído cosas y Dios le ha tocado el corazón. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Esto habla de que la necesidad despierta nuestros sentidos espirituales. Se lo repito, nuestras necesidades hacen que se despierten nuestros sentidos espirituales. Tal vez no en gran forma, pero nos ayudan a tratar de percibir algo que venga de afuera, que nos dé aliento, que nos dé sabiduría, que nos permita pasar esos momentos difíciles de la vida. Porque hay momentos muy difíciles. Y es allí donde somos probados en nuestra entereza, somos probados en nuestros valores personales, y es allí donde muchas personas ceden al pecado porque no le ven otra salida. Hace pocos días leí un testimonio de una mujer que, siendo engañada, fue entregada a la prostitución y no estaba en un lugar que no conocía a nadie, con un lenguaje que ella no sabía hablar, y no tuvo escapatoria. Tremendo es eso, ¿no? Una mujer engañada, la trata de blancas, que se llama, mujeres que son en algunos casos raptadas, pero en otros casos se le ofrecen dinero importante por ir a trabajar, le dicen que va a tener un trabajo honorable, y bueno, es el cuento del tío, de alguna manera, una de las formas de decir esto, ¿no? El corazón del hombre se endurece. Bienaventurados son los ojos de ustedes, dijo Jesús, y se refería a los apóstoles, porque ven. Bienaventurados vuestros oídos, porque oyen. Y alguna persona dirá, pero qué tonto es esta palabra, pero Jesús está refiriéndose a entender las verdades espirituales de la vida. Dichosas las personas que por escuchar las verdades de Dios pueden encaminar su vida correctamente y guardar los valores esenciales de la vida. Jesucristo es indispensable para vivir una vida de esa naturaleza. La moralidad es importante, sin duda. Yo recuerdo haber estudiado lo que hoy se llama instrucción cívica, antes se llamaba educación cívica, bueno, ha cambiado nombres, pero en algún momento de mi vida infantil, en la escuela primaria, se llamaba moral y civismo, es decir, que se procuraba enseñarle al alumno, pero las reglas morales hoy están destrozadas, las reglas que yo aprendí hoy están deshechas. No triunfa el bien, sino que el mal está allí a la par y hace que mucha gente tenga duda de hacer determinadas cosas. Hoy es posible ir a la cárcel por hacer lo bueno. Es posible ir a la cárcel por hacer lo bueno. Y usted dirá, ¿cómo es posible esto? Bueno, usted dice, yo no quiero que nadie sufra un aborto, porque eso es un asesinato. Es lo que la persona mayor, como yo o muchos, inclusive madres muy jóvenes y gente joven, dice, no, el aborto es un asesinato. Pero hoy, alguien que se opone al aborto puede llegar a ir preso simplemente por oponerse. Es decir,
hay reglas que han cambiado rotundamente y no significa eso que el hombre ha mejorado. Eso no es mejorar la conducta. Eso es cambiar reglas de juego para beneficio de los que hacen lo malo. Porque acá hay un determinado beneficio y también hay un determinado deterioro, porque todos tenemos que pagar cosas que no queremos que se hagan. Los ojos espirituales permiten ver todo lo que es de bendición para el ser humano. Ver la expresión del amor verdadero en una madre, eso el ojo, cuando hay espiritualidad en la persona, le siente una satisfacción muy grande. Ver el cambio de vida de una persona que le ha permitido a Jesús entrar en su espíritu, en su vida, y transformar la conducta de una persona sin que nadie lo hostigue, sin que nadie le exija nada, simplemente porque Jesús entró y produce una influencia espiritual que cambia a la persona y le hace abandonar el pecado. Ahí disfrutamos el amor de Dios, porque vemos personas que recuperan la honestidad, la entereza. El hombre recupera su masculinidad, la fuerza de un hombre íntegro. Pero esto no es reconocido hoy. En el pasado se declaraba hombres valientes o patriotas al hombre que era capaz de dar la vida por su patria, y se lo honraba. Hasta tumba al soldado desconocido, cuando se encontraban restos de un soldado sin identificación, se colocaba, se lo sepultaba con todos los honores, pero se le daba honra. Hoy pareciera que todo eso ha perdido, tiene valores distintos. ¿Qué palabras son las habituales que tu oído oye, querido amigo? Cuando hablamos palabras correctas, nosotros decimos, bendecimos, porque bendecir viene de bien decir lo bueno. Pero maldecir es hablar lo malo. Es decir, cuando hablamos palabras torpes, con ira, con enojo, estamos maldiciendo nuestro entorno y a veces en forma específica a una persona. El consejo bíblico es oír lo que Dios quiere decirnos. Y si usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia, léala en voz alta, con su propia voz, pero sepa que es la palabra de Dios que usted está leyendo, que va a entrar a su vida y va a producir muchos cambios importantes que otra palabra no puede producir. Es incómodo a un hombre pecador oír la palabra de Dios, le incomoda, pero esa incomodidad puede desaparecer cuando uno le da lugar a Dios en el corazón. Algunos escritores, como Isaías, por ejemplo, específicamente, tuvo una visión. Él dice que vio a Dios, vio una imagen de Dios. Dios se le mostró de alguna manera. Dios es tan inmenso que es imposible verlo, pero inclusive la Biblia lo dice, nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Pero Isaías, para él fue ver a Dios. Y en esa visión que tuvo, Dios le dio orden a un ángel que tomara un carbón encendido, se lo acercara a Isaías y se lo pasara por los labios. Es decir, esto es una figura de que Dios quiere que limpiar nuestra vida para que podamos hablar lo bueno. Nuestra vida se cambia, nuestra manera de hablar se cambia. Otros escritores bíblicos también
tuvieron experiencias similares de limpieza de labios, como Jeremías también. Dios quiere que hablemos palabras correctas, pero esto no se trata, como a veces le he dicho en este programa, yo no estoy acá para decirle portate bien, querido ciudadano. Se lo podría decir. Entonces me dirían que soy un moralista. Yo estoy acá para decirte que sin Dios no tenés vida eterna. Sin Dios la muerte es tu fin. Sin Dios el pecado te va a consumir y te va a amargar los años que te queden. Pero con Dios y obedeciendo a Dios, realmente el hombre experimenta una esperanza que se hace certera al leer la Biblia y comprender que hay un más allá. Sigo hablando un poco de los sentidos. Ya hablé del oír, hablé del ver. Y usted dirá, ¿y el olfato? Dios se manifiesta a través del olfato. Bueno, Dios creó un sistema de adoración en el Antiguo Testamento que era hacer un polvo aromático que se arrojaba sobre el fuego a base de incienso. El incienso se sigue usando hoy y se utiliza para muchas cosas. Ese incienso se colocaba en un determinado lugar del templo, estaba encendido durante largas horas y el humo subía. Estaba colocado de tal manera que en el templo de Jerusalén, primero fue en el tabernáculo, el tabernáculo era algo portátil, que los judíos cuando salen de Egipto lo trasladaron por el desierto. Pero cuando hicieron el templo en Jerusalén, también colocaron lo mismo que en el tabernáculo, un velo, una cortina, en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar nunca, solamente el sumo sacerdote entraba una vez por año. Para los judíos esto es el día del perdón, ese día. El sumo sacerdote no lo están pudiendo celebrar producto de no tener el templo. Ellos solamente creen en un templo. Bien, allí, pegado a la cortina, había un pequeño altar que tenía la particularidad de que se colocaba el incienso y se colocaba fuego. El incienso se quemaba y subía ese humo que traspasaba esa cortina y simboliza la oración de la iglesia, en ese caso la oración de Israel, el incienso. Y eso tiene un olor. La Biblia dice que eso es olor grato para Dios. Con lo cual nos está diciendo, quieren hacerse sentir en la presencia de Dios, hagan oración. Estaba simbolizada por quemar incienso. Tremendo esto, ¿no? Pequeñas, son figuras, son símbolos, pero tienen tanto significado. Hago una pregunta directa. ¿Usted acostumbra a orar? Querido oyente, ¿usted ora todos los días? ¿En serio, ora? Pero ¿se detiene a orar? ¿O dice, ayúdame Señor en este día? Amén. Y se va a trabajar. Bueno, yo creo que Dios no desecha ninguna oración, pero Dios quiere escucharlo a usted. Porque si usted tiene problemas con sus hijos, si tiene problemas con su patrón, si tiene problemas con su esposa, si tiene problemas con los vecinos, si usted se siente inquieto, si usted no tiene ganas de vivir, si usted, bueno, si tiene angustia, si se siente enfermo, cuántas razones hay para hablar con Dios. Y no hay que hacer un rezo escrito, simplemente hay que ponerse en oración, cierre los ojos o no, vaya a un parque o no, o vaya a un rincón de su casa. Si es secreto, mejor.
El que ora en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Promesa de Jesús. Pero deténgase, hágase tiempo, queme incienso, haga oración, es lo mismo, es un símbolo. El incienso solo es una figura. No haga quemar incienso sin orar. Esa es la figura. Pero está diciendo, si vos orás, tu oración sube, como el humo del incienso, y llega a mi presencia, y yo voy a contestarte. ¿Y el tacto? ¿Se lo puede tocar a Dios? ¿Qué dice usted? ¿Se podrá tocar a Dios? Bueno, no tenemos experiencias generales. He escuchado experiencias particulares, pero en la Biblia sí hay, cuando Jesús andaba entre los hombres. Está el caso de aquella mujer que durante 12 años tuvo flujo de sangre. Las mujeres entienden bien qué es esto, los varones también entendemos, la mayoría, tal vez los más jóvenes no, pero sabemos que es un problema de las mujeres a veces tener mucho derrame de sangre en su femineidad, ¿no? Lo cierto es que esa mujer llevaba 12 años. Imagínense cómo estaría su cuerpo, su anémica, está totalmente anémica, porque si hay pérdida de sangre, las personas pierden la fuerza, se quedan sin proteínas. Aquella mujer, no sabemos si estaba débil o no, no lo dice la Biblia, pero ella se acercó, había mucha gente, y en su mente dijo, si tan solamente yo llego a tocar el borde del vestido, de la ropa de Jesús, yo voy a quedar sana. ¿Sabe qué se llama eso? Fe. Un acto de fe. Ella usó su mano. Se metió entre la gente como pudo. Seguramente se tiró al suelo cuando estaba cerca y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? En ese mismo momento. Tocó el vestido de Jesús, no lo tocó a él. Pero Jesús dijo, alguien me tocó. Y los discípulos dijeron, Señor, mira cuánta gente hay. Mucha gente puede llegar a tocarte. No, alguien me tocó con fe, porque salió poder de mí. Aquella mujer había quedado sana de su flujo de sangre. Tocó. Espiritualmente, mucha gente habla de esto, de llegar a tocar algo de Dios. Es una sensibilidad espiritual, pero que existe. Se llama la comunión del Espíritu Santo. Claro, salir de este mundo donde la ciencia nos dice lo que es genuino y lo que no es, y mucha gente cree todo eso. La ciencia, por supuesto, no ha escrito ningún tratado sobre lo espiritual, pero que existir existe. Existe el mundo espiritual. Hay gente que recibe mensajes espirituales, los pone en práctica y dan resultado. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Dios es espíritu, no tiene cuerpo como nosotros. Su cuerpo es espiritual, pero es poderoso y Él se manifiesta. Hay fuerzas del mal que también se manifiestan. Satanás quiso destronar a Dios cuando fue creado y tiene adeptos que Dios espera que sean librados para que la mayoría sea salvo. Algunos no quieren dejar la fuerza del mal, se sienten cómodos allí, disfrutan de la maldad, pero su vida será efímera.
la vida correcta, la vida buena. La mujer que tocó el borde. Oídos que oyen palabra de Dios. Ojos que ven. Hay un episodio en el libro de Juan, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Había un ciego de nacimiento. Usted se imagina, un muchacho grande, no sabemos la edad, pero tenía muchos años de vivir, de que había nacido y nunca había visto. Y Jesús lo sana. Fue un escándalo esa sanidad porque aparecieron los incrédulos. Y los incrédulos eran la mayoría de religiosos que tenían una gran oposición a Jesús, porque Jesús decía tantas verdades que quedaban ellos en ridículo muchas veces. Entonces buscaban toda la manera de demostrar que aquel hombre nunca había estado ciego. Llamaron a los padres para ver si los padres escudriñaban. Ellos no podían creer que había quedado sano de la vista, que estaba viendo. Y aquel hombre estaba bailando en una pata, como decimos los argentinos. Lo cierto es que fueron muy agresivos con él. Finalmente el ciego dijo: bueno, ya les conté varias veces cómo fue la sanidad. Jesús vino, hizo esto, y yo quedé libre, empecé a ver. ¿Qué más quiere que les diga? Ustedes quieren hacerse creyentes de Él, crean en Él y van a ver que van a experimentar cosas así. Y bueno, ahí lo maldijeron. Nosotros no creemos en Jesús, creemos que Él es un mentiroso. Bueno, allí está dividido el mundo, ¿no? En los que creen y en los que no creen, en la eternidad y en el amor de Dios. Yo estoy cada jueves aquí para hablarte, querido amigo, sobre el amor de Dios, y que tu sensibilidad espiritual aparezca por algún lado, que dejes de ser frío con respecto a Dios, que te transformes en alguien que teme a Dios. Desarrolla esa sensibilidad espiritual que Dios quiere darte. Tienes que hacer una oración ahora. No podés seguir viviendo sin Jesús. No podés seguir, porque vas a perder la experiencia más importante de la vida del hombre en esta tierra. Ahora tenés que recibir. Señor Jesucristo, te imploro que vengas a la vida de la persona que ahora te está diciendo que te necesita, que está cansado de vivir mal. Llega a ese corazón, llénalo, Señor, porque tú eres digno de la gloria y solo tú puedes quitar la ceguera, destapar los oídos espirituales, dar esa sensibilidad espiritual. Padre, hazlo esta noche con cada uno que está abriéndote el corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amigo, no dude, Jesús te ama. Te invito a calle Falucho 829 este domingo a las 19 horas. Hemos cambiado, estamos haciendo las reuniones a la noche. 19 horas este domingo, Falucho 829. Ven, vas a escuchar palabra de Dios para que tu vida reciba la transformación que necesita. Dios te bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas.